Buen día chicos, hoy le vamos a proponer una clase que va a estar compuesta por mis compañeras Ximena, Lourdes y quien les habla Carlos. Le vamos a proponer como tema, vamos a tener suelo de la materia sistema agroambiental el suelo de las ciencias de edafología. Para poder plantearnos, para poder reconocer, eh, para poder planificar qué tipo de producción vamos a realizar en determinada zona, lo primero que tendríamos que reconocer es qué tipo de suelo manejamos en nuestros terrenos para luego planificar a pequeña o grandes escala qué tipo de producto vamos a producir o qué tipo de ganado vamos a insertar en estos terrenos. Bueno, lo primero a reconocer es qué es el suelo. Entonces, si yo le pregunto a ustedes en este momento, ¿qué es el suelo? ¿Ustedes qué me pueden decir? Lo que nosotros pisamos. ¿Qué más? Donde crecen las plantas y los animales. ¿Algo más? Puede ser también un filtro que ayuda a limpiar aguas. Y también organismos vivos. ¿Algo más? También un lugar donde se descomponen los seres vivos. ¿Alguna otra cosa? También ecosistemas con microorganismos. Bueno, a la pregunta que les hice me respondieron lo que pisamos, donde crecen las plantas y los animales, filtro que ayuda a limpiar el agua y los organismos, donde se descomponen los seres vivos, o sea, los animales, las plantas, nosotros también, ecosistema con microorganismos. Bueno, efectivamente, todo esto hace parte del suelo. A eso le podríamos agregar que, bueno, es el sostén de todo el planeta, digamos, de las plantas, de los animales, donde van a crecer, se van a reproducir, donde los hombres van a crear vida, sí también donde crecen esos microorganismos que van a nutrir después el suelo. Eh, bueno, ahora yo lo que querría preguntarles a ustedes es, algunos ya me lo dijeron, pero ¿qué lo hacen ser el suelo que está formado? O sea, ¿qué componentes? Vamos a limpiar esto. ¿Cómo está compuesto ese suelo? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Qué materiales lo hacen ser el suelo? Por tierras y piedras. Por tierra y piedra, ¿qué más? Por barro. También puede ser por arena.
Ujú. Roca de todos los tamaños, también puede ser. ¿Algo más? Algunos componentes físicos o también químicos. Bueno, para poner en contexto, nosotros tenemos que saber que el suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Efectivamente está compuesta por distintos materiales que a lo largo del tiempo se fueron fusionando para que el suelo sea un suelo sano, enriquecido, lleno de nutrientes. Y bueno, lo primero que tenemos para decir es que está compuesto por piedra, efectivamente, es decir, por minerales que son estas piedras, estas rocas, que provienen de la roca madre, esa roca madre que primeramente surge de esa magma solidificada, que es la roca, la primera, la roca base, digamos, le podríamos decir así. Esta roca base, por acción de el agua, el aire, los factores ambientales, los cambios climáticos, las subas y altas de temperatura, fueron erosionando o desintegrando esta roca madre hasta transformarlo en este suelo que nosotros conocemos hoy. En ese suelo luego va a haber vida, van a crecer las plantas, los animales. Vamos a hacer una ovejita o lo que sea. Bueno, en él se van a reproducir, van a ir dejando también muchos nutrientes a esta tierra para que se mantenga constante su formación, digamos. Otro de los componentes de este suelo son los microorganismos. Estos microorganismos pueden ser, por ejemplo, los insectos, las lombrices, los hongos y las bacterias también, que van a también aportar no solo nutrientes, sino que también van a ir aireando este suelo, lo que va a permitir que puedan absorber el agua o que el aire ingrese en él. Materia orgánica es otro de los componentes. Este componente también va a estar relacionado con los microorganismos, porque esta materia orgánica se va a producir a partir de estos insectos, de estas lombrices o de los hongos y las bacterias. La materia orgánica va a ser producto de los restos de vegetales y animales en descomposición o que se fueron depositando en este suelo y van quedando en esa superficie, ¿no? Lo que va a hacer que después se vaya nutriendo la tierra. Y bueno, uno de los componentes más importantes, el agua y el aire, que son el factor principal para que la tierra de algún modo se produzca esta roca madre que habíamos dicho, por acción de el desgaste y la erosión que iban realizando el agua y el aire, fueron produciendo estas partículas que iban generando la tierra, la arena, para que se forme nuestro suelo. Fueron arrastrando hasta depositarlo o sedimentarlo en las distintas áreas. Esta agua y este aire también van a permitir aportar porosidad a nuestra tierra
esta misma porosidad es uno de los factores muy importantes, factores que van a permitir que nosotros podamos distinguir también a partir de esa porosidad qué tipo de suelo manejamos en distintos terrenos. Nosotros podemos distinguir de acuerdo a cuán intensos son los poros, si esta tierra es una tierra seca, si es una tierra húmeda o compacta, según cuán abiertos estén los poros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno que son a simple vista observables los poros como las grietas, como conocemos, vamos a estar hablando de un suelo seco. El mismo no va a servir para casi ninguna producción porque si una planta necesita de mucha humedad, este tipo de tierra no lo va a ofrecer. Le van a faltar, si le falta el agua, la humedad, de por sí ya le va a faltar, bueno, la materia orgánica que nutra, y bueno, los organismos vivos no se van a desarrollar en él. Por ende tampoco la producción no va a prosperar, ni vegetal ni animal. Y si nuestro suelo tiene los poros muy cerrados, por ejemplo, esos terrenos que son muy gredosos y húmedos, tampoco le van a servir a ningún tipo de vegetación o a ningún tipo de ganado, porque imagínense que si suceden días de mucha lluvia y en este terreno no se absorbe rápidamente el agua, se va a estancar, y si tenemos una vegetación, por ejemplo, esta vegetación se va a ahogar o se va a ponchar, como conocemos. Por ende, la porosidad es un factor importante porque permite la nutrición, la aireación de nuestro suelo y para que se puedan desarrollar, digamos, nuestra producción. Todos estos componentes son factores importantes por sí mismos, pero todos reunidos hacen que nuestro suelo se convierta en un suelo sano. Por eso es que nosotros, si evaluamos nuestro suelo y vemos que algunos de estos componentes no están presentes, vamos a estar hablando de un suelo que no es sano. Si a nosotros nos surgiera la pregunta, o debería por lo menos surgir, de cómo se formó este suelo, porque hay una razón, no es que este suelo se dio de un día para otro, no fue algo espontáneo, es más, pasaron muchos cientos de años, siglos para que se fuera a formar. Bueno, nosotros si recurrimos a la historia de nuestro planeta, sabemos que a partir del movimiento de las placas tectónicas, de ese magma que se solidificó, se fueron formando los continentes. Estos continentes eran primeramente rocas, luego por acción de los cambios climáticos, de las temperaturas, como ya dije, altas y bajas, de las mismas plantas que fueron echando raíces y rompiendo estas piedras, fueron generando partículas, y a partir de ahí se fue estableciendo, sedimentando este suelo, esta tierra, formándola como la conocemos hoy. Todos estos movimientos que surgen en el suelo van a permitir que este suelo mantenga constante su formación, que se siga formando, aunque hoy también podríamos aportar que por acción del hombre, por establecerse en ciertos lugares, por utilizar tecnologías avanzadas o también componentes que por ahí son contaminantes, a esta tierra se le dificulta mucho más que en esos tiempos formarse o mantenerse nutrida o sana. Lo que tendríamos que tener en cuenta entonces es cómo nosotros podemos devolver, si vamos a iniciar con todas estas acciones, cómo le podríamos devolver a esta tierra los nutrientes que necesita. Obviamente que vamos a ir evaluando según nuestro terreno qué componentes le falta, cómo podemos estabilizar nuestra tierra, cómo le podemos devolver todo lo que
le da a nuestra producción, ¿verdad? Dándole descanso o implementando otros tipos de plantaciones que suplanten eso que le estamos quitando a nuestra tierra, ¿no? Bueno, con el desarrollo de la clase vamos a ir viendo y con un experimento que le trajimos, que le proponemos para realizar todos juntos, cómo desde un experimento casero simple podemos evaluar en nuestro terreno, en nuestra casa, en el lugar donde queremos realizar nuestra huerta, por ejemplo, qué tipo de suelo tenemos, si tiene los suficientes nutrientes, o si tiene la suficiente porosidad para que nuestros productos prosperen. Les proponemos también mirar el PowerPoint que tenemos acá, pero también los compartimos en los grupos de WhatsApp y lo van a ir realizando a la par de los profes. Con la introducción de la clase, esta parte del desarrollo, vamos a seguir hablando del suelo y vamos a ir viendo sus distintas características. Características que tiene el suelo dependiendo de distintos factores. Entonces vamos a tener Entonces, sus características van a depender de factores como, por ejemplo, las rocas que los originó, su antigüedad, el relieve y el clima. También actividades como la modificación que sufrieron por el hombre. También vamos a ver que las partículas, el tamaño de las partículas de los minerales van a determinar sus propiedades, que tenemos dos propiedades, como es física y química. En este caso, las propiedades físicas van a ser su estructura, la textura, el color, como dije, la estructura, los colores, es decir, todas las partes físicas, los cuales después nos pueden brindar a través de un estudio cuáles son o qué tipos de suelo tenemos. Por ejemplo, vamos a ver las partículas más grandes van a ser el suelo arenoso. En este caso tenemos acá un suelo arenoso, como vemos, no sé si a través del video se verá, pero son partículas grandes, son sueltas y tienen una filtración rápida por el agua. En este caso son pobres en fertilidad, es decir, tienen poca materia orgánica para una producción. Sí hay cultivos que se adaptan rápido a estos tipos de suelo, como por ejemplo el cultivo de sandía que se realiza en la zona de esquina, que son zonas muy arenosas y que se adaptan bien a estos tipos de suelo. Después vamos a ver algunos tipos de cómo agregarle materia orgánica, contenido orgánico para que ese suelo sea rico. Después tenemos otros tipos de suelo que son de tamaño intermedio, como por ejemplo el suelo limoso, que también tiene una rápida filtración. En este caso tampoco nos favorece mucho para una producción, pero a través, como ya dije anteriormente, agregándole materia orgánica o otros elementos vamos a poder tener una producción. Vamos a anotar los tipos de suelo para no olvidarnos y les voy a pedir que vayan anotando lo que les parece más relevante de lo que voy diciendo, porque después vamos a realizar un experimento y les vamos a pedir algunas tareas
que realicen en sus casas. En este caso nos quedamos, como dijimos, en el suelo limoso. A continuación vamos a seguir con el suelo arcilloso, que es un suelo de partículas más pequeñas, son suelos pesados, por lo que tiene poca filtración, son ricos en materia orgánica y son suelos fértiles, por decirlo así de alguna manera, que son más recomendables a la hora de realizar una producción. Sí son suelos secos que se dificulta a la hora de trabajar. Como vemos, el color ya cambia bastante a los demás suelos, tiene un poco más de materia orgánica, con lo que nos va a favorecer mucho en nuestra producción. Después luego tenemos el suelo franco, que son suelos con mezclas de los tres tipos de suelos anteriores, que esto lo van a hacer suelos más sueltos, va a tener filtración rápida del suelo, con retención de humedad, por lo que le hace el suelo más recomendable de todo para los cultivos. Y acá en este caso una manera de estudiar nuestro suelo, si es que para saber si tiene mucha materia orgánica, una de las maneras es realizando un experimento que le voy a mostrar el paso a paso de cómo realizar. Para realizar el experimento, primeramente vamos a necesitar un frasco que sea de vidrio, que sea transparente para poder ver la composición. En el segundo paso vamos a recolectar tierra de donde queramos hacer o estudiar el suelo y vamos a introducirlo en el recipiente. Hay que agregar la mitad del suelo y la cantidad de agua debe doblar a esa cantidad de tierra que agregamos en el frasco. Después con algún recipiente, algún utensilio, vamos a revolver hasta lograr una mezcla homogénea y lo vamos a dejar reposar. Esta es una manera de estudiar la cantidad de materia orgánica o nutrientes que tiene nuestro suelo. Después existen otras maneras, por ejemplo, lo que realizan en las escuelas EFA o los ingenieros agrónomos también tienen otra manera de hacer una calicata, que es un pozo de 1 metro por 1 metro, donde claramente van a ver las distintas capas del suelo y también pueden estudiar la cantidad de nutrientes que tiene ese suelo. En teoría, si hacemos un pozo, vamos a poder ver las distintas capas del suelo. Supongamos que esta es la parte de un pozo que hacemos, donde primeramente vamos a encontrarnos con la parte donde hay las rocas. Luego vamos a encontrarlo con
suelos arenosos, vamos a encontrarnos con suelos limosos y suelos arcillosos. Esta parte vamos a encontrarnos siempre con humus, es decir, la parte más orgánica de la tierra, y después vamos en la parte superficial de arriba vamos a tener la materia orgánica, que son restos de hojas y animales muertos, que después de eso se van a descomponer a través de los microorganismos y se van a convertir en el humus que establecemos. En este caso, esta es una manera más simple de estudiar el suelo, y vamos a poder ver, no creo que se vea del video, pero vamos a ver la cantidad de materia orgánica que tiene nuestro suelo. Bueno, y después si nuestro suelo es pobre en estos casos de fertilidad, hay otras maneras de agregarle fertilidad a este suelo, como por ejemplo el abono, es decir, el abono de las vacas, que es el más recomendable para enriquecer nuestro suelo. Por ahí el abono que es la oveja no sirve mucho porque son calientes y puede llegar a quemarnos las plantas. Entonces vamos a seguir con las propiedades físicas, que son elementos que vamos a necesitar en nuestro suelo para poder lograr un buen desarrollo de nuestra planta en conjunto con las distintas propiedades físicas que tenemos. Elementos como, en este caso vamos a necesitar elementos en nuestros suelos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcios y magnesio. En algunos casos esos son en mayor proporción. Dijimos nitrógeno, potasio y fósforo. Esos tres elementos son lo esencial de la tierra para poder lograr un buen desarrollo y enraizamiento de las plantas. En el caso de que no tengamos nitrógeno, por ejemplo, si queremos realizar una producción de tabaco, lo primeramente que se debe hacer en el campo, en este caso si no tenemos nitrógeno en nuestro suelo, es hacer primeramente un cultivo que sea fijador de nitrógeno. En este caso el más recomendable es el del poroto. Primeramente se hace un cultivo de poroto, donde esto actúa como fijador del nitrógeno al suelo a través de sus hojas, que captan el nitrógeno del ambiente y lo fijan hacia sus raíces. Después de eso, después de hacer la recolección del poroto o cosechar, lo que queda del rastrojo se lo pasa un arado revolviendo toda esa tierra, y de paso también se le da una aireación al suelo. Y después de eso se realiza la plantación el ejemplo que estaba dando del tabaco para un buen desarrollo de nuestras plantas. En este caso las propiedades físicas y químicas son lo que unidos a través de los factores climáticos van a determinar de alguna manera el desarrollo de nuestros vegetales y también animales en el suelo. Después tenemos la fertilidad de nuestro suelo, que sabemos que para que una planta tenga buen desarrollo vamos a necesitar agua y aire, y también distintos elementos que van a absorber desde el suelo a través de sus raíces. En el caso del aire y el agua, la planta va a consumir
oxígeno, en el caso de la planta va a necesitar, como decía, del agua y del aire, va a consumir oxígeno, carbono y nitrógeno. A esto se le va a sumar a lo que ya hablábamos hoy, los demás elementos que va a tener el suelo, que son el nitrógeno, magnesio, el potasio y el fósforo. Esto va a ser un suelo fértil donde pueda las plantas desarrollarse de manera correcta. Para saber si un suelo es fértil, vamos a tener distintas características. Va a tener consistencia y profundidad que va a permitir un buen desarrollo de las plantas y va a permitir que también sus raíces tengan buena fijación. Va a contener una buena retención de humedad, es decir, va a contar con buena humedad, va a tener los nutrientes necesarios que esa planta necesita para desarrollarse y tiene que estar suficientemente aireado ese suelo. Tampoco debe contener sustancias tóxicas por el tema de que puede quemarnos nuestra producción y puede significar una pérdida total de nuestra producción. En el caso de los suelos naturales, es decir, aquellos suelos que no están modificados por el hombre, vamos a encontrar que no pierde su fertilidad, es decir, que son suelos suelos fertilizados de manera natural. Y en este caso vamos a ir a un ejemplo de un bosque que a través de las copas de los árboles, cuando llueve, estos van a amortiguar las gotas de lluvia antes de caer al suelo, lo que no va a producir algún tipo de erosión, en este caso hídrica, o también esta cubierta vegetal va a evitar las erosiones eólicas. Como decía, esta cubierta vegetal va a evitar todos estos factores climáticos, por decirlo así de alguna manera, que no va a desfertilizar el suelo. Y en este caso las hojas que va a caer de los mismos árboles y la materia viva que existe en el suelo se va a descomponer por los microorganismos y va a producir humus o va a fertilizar más nuestro suelo. En el caso de que sufran modificaciones por el hombre, como por ejemplo si se nos ocurre desmontar ese sector del suelo para realizar nuestra producción, primeramente, obviamente, en los primeros años vamos a tener buenos rindes, pero después ya vamos a ver cómo vamos decayendo en las producciones que vamos realizando. Se anotaron las partes más relevantes que iba hablando. En la parte final de la clase se les va a pedir algún tipo de trabajos prácticos que te lo va a decir la compañera para poder realizarlos en su casa, más que nada del experimento, para poder saber qué tipos de suelo
tienen en sus casas si quieren realizar algunas producciones. Bueno, para seguir retomando lo que se ha hablado anteriormente, ¿de qué estábamos hablando anteriormente? ¿Cuál es el tema principal de la clase de hoy? Los suelos. Muy bien, los suelos. ¿Sí? El suelo es ¿quién? Está compuesto por minerales, ¿sí? Por minerales, también por materia orgánica, por agua. Por agua. ¿Sí? Agua, también por aire, ¿sí? Por vegetales, también por animales, ¿sí? Y el suelo, este suelo, el que nosotros pisamos, el que habitamos todos los días, se ha ido formando lentamente con la degradación de las rocas superficiales, ¿sí? Que es a causa del viento, del agua, ¿sí? Y también por todos los cambios de temperatura que se producen, ¿sí? Bueno, ¿pudieron entender qué es el suelo y cómo se ha ido formando este tipo de suelo? Sí. Bueno, a partir de esto, como ustedes ya han comprendido, vamos a pasar a explicar, a retomar lo que son las propiedades del suelo. ¿Cuáles son las propiedades del suelo de las que ya hemos visto anteriormente? ¿Recuerdan algunas? Hablamos de las propiedades físicas. Muy bien. Propiedades físicas. De si eran secos, pesados o compactos. Muy bien, propiedades físicas. ¿Alguna otra propiedad del suelo que puedan nombrarme? Propiedades químicas. Muy bien, propiedades químicas. Bueno, estas son algunas de las propiedades que tiene el suelo, ¿sí? En las propiedades físicas podemos encontrar a la textura del suelo, ¿sí? También a la estructura, a la humedad. Textura, estructura, humedad. Estructura, perdón chicos. Estructura, humedad, también la capacidad de aireación y drenaje que tiene el agua, ¿sí? Estas son algunas de las propiedades físicas del suelo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la textura, nos referimos a la capacidad que tiene la tierra de sostener los nutrientes, ¿sí? Ya sean en suelos arenosos, limosos o arcillosos. Bueno, las propiedades químicas del suelo son, en ellas encontramos al pH del suelo, y también al desplazamiento catiónico. ¿Sí? Cuando nosotros nombramos al pH del suelo es cuando nosotros hacemos referencia a el suelo si es ácido, neutro o alcalino. Y cuando nosotros nombramos o hablamos de un desplazamiento catiónico es cuando es el movimiento
aumento que tienen sí los nutrientes o los microorganismos en el suelo. ¿Sí? Bueno, como vimos, estos son algunos de los factores, ¿sí? que podemos mencionar de los suelos, ¿sí? Ahora vamos a identificar a los tipos de suelo, ¿sí? ¿Podrían nombrarme los tipos de suelo para ir viendo? Y por favor vayan anotando estas características importantes y a partir de los tipos de suelo vamos a ir anotando también qué cultivos se pueden realizar en cada uno de esos tipos de suelo. Mientras borro, vayan pensando los tipos de suelo que ya se han mencionado anteriormente, así lo vamos a ir describiendo. Bueno, ¿podrían mencionarme alguno de los suelos, por favor, chicos? El arenoso. Bueno, arenoso, dice la compañera. ¿Sí? Otro tipo de suelo. Arcilloso. Arcilloso. El limoso. Limoso, muy bien. Bueno, estos son algunos tipos de suelo de lo que ya hemos estado viendo anteriormente en la clase, ¿sí? Un suelo arenoso es un suelo que tiene partículas muy grandes, también tiene un buen drenaje de agua, pero a la vez tiene poca capacidad de retener esa agua, ¿sí? Y este suelo no es muy aprovechable para las plantas, pero en sí se puede realizar algunos cultivos, ya sea de papa, de zanahoria también, ¿sí? La sandía, profe. Sandía, muy bien. ¿Algún otro cultivo que puedan nombrarme que se cultiva en este tipo de suelo? También puede ser la cebolla. Y algunos derivados de la sandía también. Bueno, vamos De la familia de la sandía. derivados de la sandía, ¿sí? Muy bien, este es un tipo de suelo, ¿sí? Y en el cual se pueden cultivar algunos de estos. ¿Sí? También, bueno, ahora tenemos al suelo arcilloso, ¿sí? Que sus partículas son pequeñas, ¿sí? Tienen buena capacidad de retener y de drenar el agua. Bueno, algunos de los cultivos que se pueden realizar en este tipo de suelo son el maíz, también la soja y algunos legumbres. Ahora nos encontramos con el suelo arcilloso, que es una mezcla ya sea de arena, de limos y de arcillas, ¿sí? Y en este tipo de suelo es ideal para tener un cultivo ya sea de tomate, algún otro cultivo que me quieran mencionar que se puede realizar en este tipo de suelo, alguna localidad cercana a Goya que se dedique a producir algo en estos tipos de suelo. Pimiento. Pimientos, muy bien. Que tenemos la zona de la Valle de Santa Lucía. Producen las dos cosas. También en Carolina. También, muy bien. Tomates y pimientos es lo que más abunda en esta zona que nos rodea a Goya, ¿sí? Bueno, vimos los tipos de suelo y cada uno de los cultivos que se pueden realizar en él. Espero que hayan podido anotar en sus carpetas, ¿sí? Para que les quede a ustedes también. Bueno, voy a analizar. Bueno, así como hemos estado viendo los tipos de suelo, estos diferentes tipos de suelo tienen un impacto ambiental, ¿sí? en el suelo, que esto a la vez también
hace o permite a la erosión, ¿sí? Cuando nombramos a la palabra erosión, ¿qué otra palabra en relación a esto se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué otra palabra me pueden mencionar? Desgaste. Desgaste. Es parecido también a la degradación Degradación. de las piedras, de las rocas. De rocas. ¿Sí? ¿Alguna otra palabra que quieran que se acuerden? Y bueno, está relacionado con el viento, o con el agua. Viento, agua. ¿Sí? Bueno, estas son algunas de las palabras que han mencionado los chicos y que están en lo cierto, son correctas. Muchas de estas palabras tienen relación con la erosión, ¿sí? Porque la erosión es el desgaste y el arrastre de las piedras, ¿sí? Cuando hay intensas lluvias lo que hace es llevar todos los nutrientes, ¿sí? Del suelo, va degradando la estructura también del suelo lentamente. Bueno, el agua, ¿sí? Al escurrirse rápidamente lo que hace es llevar todos estos nutrientes hacia zonas más bajas, y lo que pasa con esto es que se van acumulando en algunas zonas y lo que produce son producen lluvias, ¿sí? Inundaciones, perdón, producen muchas inundaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que ha pasado en este verano es que ha llovido mucho por estas zonas, ¿sí? Cayeron lluvias intensas, pero el suelo no logró absorber toda esa cantidad de agua en tan poco tiempo. Toda esta agua que ha caído se ha ido a zonas más bajas o a campos abiertos donde no había mucha vegetación que pueda absorber todo esa agua, ¿sí? Bueno, también otras causas de la erosión son la tala de los bosques, el uso de los pesticidas, también la labranza intensiva o el sobrepastoreo de un ganado, ¿sí? de tener mucho tiempo a ese animal en ese ganado hace que el suelo se vaya degradando, ¿sí? Y no le dan como una respiración o algo para que se pueda volver a rejuvenecer ese suelo, ¿sí? También podemos encontrar posibles soluciones a estos problemas con utilizar abonos verdes, realizar algún compostaje, ¿sí? También hacer rotaciones de cultivo, ¿sí? Dejar que el suelo vaya descansando, ¿sí? No cultivar en un solo suelo todo el tiempo, ¿sí? Darle una aireación a este suelo, ¿sí? Bueno, espero que me hayan podido entender todo lo que pudimos dar en esta clase, ¿sí? Como tarea, ¿sí? A ustedes les propongo que en sus casas realicen el experimento de ver qué tipos de suelo tienen, buscar en diferentes sectores de sus casas o otros lugares cercanos y ver qué tipos de suelo tienen. Como ya se le ha pasado también al grupo de WhatsApp, un Power con los diferentes elementos que nosotros utilizamos para poder hacer el experimento, ¿sí? Son elementos sencillos, necesitamos por ejemplo agua, arenas, ¿sí? Y algún frasquito para colocarla y otros utensilios como para revolver, ¿sí? Y la próxima clase tendremos ustedes puedan comentar a sus compañeros qué tipos de suelo han encontrado y comentar acá. Bueno, espero la tarea para la próxima clase, así que nos vemos. Bueno, para que queden claro y pasando en limpio, vamos a escribir en las carpetas lo más importante de esta clase para que no nos perdamos en el camino. Dijimos que nosotros primero, para saber qué tipo de producción nos conviene, deberíamos evaluar
nuestro suelo. Para evaluar nuestro suelo, primero tenemos que saber qué es el suelo. ¿Qué dijimos? Que este suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre Acuérdense que nosotros cuando hablábamos de qué compone nuestro planeta, nosotros hablamos de que hay un núcleo, ese núcleo tiene a su alrededor magma, bueno, si recuerdan también vamos a encontrar la corteza terrestre y esta corteza terrestre también a su vez está dividida, como habíamos nombrado, si lo queremos representar, por la roca madre y luego el suelo. En ese suelo se va a producir después la vida a partir de todos los componentes de ese suelo, ¿no? Entonces nosotros decimos que este suelo, para ser tal cual es, contiene propiedades físicas y químicas que le son propias. Ahí se acuerdan que habíamos hablado dependiendo de la porosidad de nuestra tierra, vamos a saber diferenciar si tenemos, por ejemplo, suelos arenosos, que estos a su vez, bueno, vamos a decir que es el suelo con más poros abiertos, con las partículas más grandes, abiertos, con partículas grandes. Dijimos que tiene gran capacidad. ¿Para qué? Para absorber el agua, ¿no? Pero sacando un factor negativo, esta agua no se sostiene en esta tierra, o sea que es una tierra que es propensa a estar seca, por ende no le conviene a cualquier cultivo. Bueno, nombramos también a los suelos limosos. ¿Qué características tenían estos suelos? Y partículas medianas. Eran suelos pesados. Suelos pesados. También tenía gran capacidad de filtración de agua. ¿Gran o intermedia? Sí, gran intermedio. Intermedio. Entonces decimos que en esta silla se pueden producir un poco más de cultivos o de ganado también, pero no es la más aconsejable para eso. Voy a volarlo de arriba. Tercero,
suelo arcilloso, que si recordamos era el más recomendable. ¿Por qué? Porque tenía gran capacidad de retener la humedad. Humedad. Tenía partículas pequeñas. Más nutrientes, ¿no? Sí, también. Muchos microorganismos. Bueno, entre otras características que hacen a que este suelo sea el más recomendable para todo tipo de producción y para que nuestros animales también se crezcan, desarrollen y reproduzcan en él. Bueno, y después las características químicas también. Es importante recordar que también son factores importantes porque le van a aportar todos en capacidad química todos esos nutrientes que le hacen falta a la tierra. Imagínense que si sin el agua, sin el oxígeno, sin el potasio, el magnesio o el nitrógeno, esta tierra no se va a mantener húmeda, no se va a mantener aireada, por lo tanto tampoco le va a aportar, sin estos componentes la tierra no va a tener lo que habíamos dicho que era importante que tenga, porosidad. ¿Qué le permitía a esta tierra, a este suelo, la porosidad? Respirar, le permitía mantenerse nutrido, nutrición. ¿Qué más? Fijación de las raíces. Claro, le permite así que las raíces estén fijadas. ¿Qué más le permite? Bueno, en sí todos los componentes que hacen que el suelo se mantenga sano, ¿no? Le aporta sanidad. Y dependiendo de esa sanidad, nosotros vamos a saber si nuestros suelos después son más secos, son más húmedos, son más pesados. De esta forma vamos a poder distinguir, como dijimos, los suelos que ya habíamos nombrado, que eran los suelos arenosos, limosos y arcillosos. No nos olvidemos también que existe una variedad que está compuesta por estos tres, ¿no? ¿Que era cuál? ¿Los suelos cuál? Suelos francos. Los suelos francos. Que generalmente son los que son más recomendados para nuestras huertas, que es lo que nosotros queremos producir, ¿no? A lo que queremos llegar. Todo este estudio que hacemos del suelo es justamente para nosotros poder generar que nuestros suelos contengan después la mayor cantidad de organismos que le permitan crecer a nuestras plantas, ¿no? A lo que habíamos hablado del humus, o quizás nosotros también para aportarle ese humus que generalmente no tenemos en nuestra huerta, ¿qué hacemos? Los compost, ¿no? Realizamos compost para nosotros poder aportarle a esa tierra y devolverle lo que no le estamos permitiendo crecer en ella, ¿no? Bueno, ¿qué más sacamos en limpio acá? Bueno, dijimos que estos poros son importantes. Pero
si nosotros analizamos por separado cada uno de estos componentes son importantes, pero necesitamos sí o sí de todos los componentes físicos y químicos para un suelo sano. Para que nos quede todavía mucho más ilustrado nuestro ejemplo, para que podamos retener, les propongo que dibujemos lo que habíamos realizado, ¿no?, en nuestros experimentos. Si nosotros decimos que el suelo arenoso tiene las partículas más grandes y tiene porosidad, lo podríamos representar así, ¿no? O sea, acá existe la porosidad donde entra el oxígeno, donde se absorbe, pero también se pierde nuestra agua, ¿no? Si hacemos el suelo, bueno, se va a ir el agua, ¿no? Si hacemos un suelo limoso, tenemos un poco más cerrados los poros. Podemos representarlo así. Y si hacemos un arcilloso, ya, si bien tiene la capacidad de absorber agua y demás, retiene un poco más también la misma, por lo que los poros van a ser mucho más cerrados. Bueno, no son los mejores ejemplos de dibujo, pero nos sirven. Bueno, y lo último que nos queda por retener es, para darle un contexto a todo este suelo, podríamos decirle la historia de nuestro suelo. ¿Y cómo se fue formando? Dijimos que a partir de la erosión y el desgaste de la roca madre o de cualquier roca hoy, las partículas se fueron depositando o sedimentan, se establecen en lo que hoy vemos como los suelos. Bueno, y a partir de ahí nosotros analizamos qué tipo de suelo tenemos y obviamente podemos realizar en él la producción que más nos convenga o recomendar a los demás la producción que más va a convenir, no solo económicamente, sino también para aportarle y devolverle a nuestro planeta lo que le fuimos sacando, ¿no? Bueno, realicen las actividades y vayan copiando sus carpetas.